Ecos pedagógicos, historia y reflexión en la educación actual. Dinámicas históricas del pensamiento y la teoría crítica en la educación y su influencia en el contexto actual. Análisis de contextos políticos, sociales y culturales de cada época para entender los desafíos históricos en la construcción de un sistema educativo inclusivo y de calidad en Colombia. Análisis sociohistóricos de la educación, brechas, desafíos y acciones que se han desarrollado en Colombia para mitigar las desigualdades educativas. Pedagogía crítica del desarrollo a la acción, aportes de las teorías en la educación colombiana. Propuestas para un enfoque transformador en la educación colombiana. Bienvenidos y bienvenidas a Ecos Pedagógicos, historia y reflexión en la educación actual. Soy María Mercedes Velandia y en este espacio exploraremos los desarrollos educativos y pedagógicos a lo largo del tiempo, con el fin de entender cómo estas bases históricas interpelan las dinámicas educativas que vivimos hoy en Colombia. En este episodio nos adentraremos en una revisión de los hitos más importantes de la educación en Iberoamérica y Colombia, utilizando autores claves como Ossenbach, Pérez, Eydarriaga y Maldonado. Además, reflexionaremos sobre las influencias de la teoría crítica en la educación con la ayuda de Arraya, Balseca y otros. Así que siéntense cómodos y acompáñenme en este viaje por el pasado y presente de nuestra educación. Para empezar, quiero mencionar las bases que sostiene Gustavo Ossenbach 2004 en su texto, Bases para el avance de la historia comparada de la educación en Iberoamérica. Ossenbach argumenta que el desarrollo de los sistemas educativos en Iberoamérica no se pueden entender sin conocer los contextos políticos, sociales y culturales que los moldearon. En el caso de Colombia, este marco es imprescindible para entender los desafíos históricos que hemos enfrentado en la construcción de un sistema educativo inclusivo y de calidad. Desde las reformas borbónicas en el siglo XVIII hasta la institucionalización de la educación en la República, Ossenbach nos invita a ver la educación no solo como un espacio de transmisión de conocimientos, sino como un reflejo de los valores y las tensiones de cada época. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo esas bases siguen influyendo en nuestra educación actual? Análisis sociohistórico de la educación. Pasando en un enfoque más específico, el análisis de Pérez y Eydarriaga 2019, en su breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia, nos ofrece un recorrido por los momentos más significativos de la educación en el país, desde los primeros intentos por democratizar la educación en el siglo XIX hasta los desafíos actuales de desigualdad. Este análisis resalta cómo las políticas educativas han intentado, con mayor o menor éxito, adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad colombiana. En este sentido, Colombia ha buscado implementar políticas educativas que respondan a las necesidades cambiantes de su sociedad. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la desigualdad en el acceso y la calidad de la educación sigue siendo un desafío persistente. Uno de los principales desafíos es la desigualdad estructural entre áreas rurales y urbanas, así como entre distintos sectores sociales. Las zonas rurales enfrentan una significativa desventaja en términos de infraestructura, acceso a recursos tecnológicos y disponibilidad de docentes capacitados. A pesar de los avances en cobertura educativa, estudios como el de Pérez e Eydarriaga 2019 subrayan que en muchos lugares de Colombia, especialmente en áreas rurales, persisten grandes brechas en la calidad de la enseñanza y en las oportunidades educativas. En el contexto urbano, aunque el acceso a la educación es más amplio, las disparidades entre instituciones públicas y privadas crean un sistema desigual. Las familias de menores recursos, que dependen principalmente de las instituciones públicas, suelen recibir una educación de menor calidad, lo que perpetúa un ciclo de pobreza y exclusión social.
Esta desigualdad se ve agravada por factores como falta de inversión pública sostenida que limita las oportunidades de los estudiantes en contextos vulnerables. A pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano expresos mediante programas de educación rural para iniciativas para mejorar la calidad docente y el acceso a la tecnología, las políticas han buscado responder a las necesidades de una población diversa. Sin embargo, el éxito de esas políticas ha sido desigual. Un ejemplo de estos esfuerzos es el programa Ser Pilo Paga, implementado en el 2014 para brindar acceso a la educación superior a los estudiantes con mejores resultados en las pruebas Saber 11, provenientes de familias de bajos recursos. Aunque esta política permitió que algunos estudiantes accedieran a universidades de élite, fue criticada por no acatar las raíces estructurales de la desigualdad. Al beneficiar a un número reducido de estudiantes, el programa no solucionó los problemas sistémicos de la educación básica y media, donde las desigualdades son más pronunciadas. Otro aspecto de la política educativa en Colombia ha sido la ampliación de la cobertura. A pesar de los avances en acceso, el énfasis en cantidad ha dejado en segundo plano la calidad de la educación. Como resultado, muchos estudiantes acceden al sistema educativo, pero enfrentan dificultades para alcanzar niveles de aprendizaje adecuados. Esto refleja una falta de coherencia en las políticas educativas, donde la expansión de la cobertura no siempre ha ido de la mano con la mejora de la calidad. Esto conduce a preguntarnos, ¿realmente la educación colombiana es pertinente a las necesidades sociales actuales? Un aspecto que debemos tener siempre claro es que las sociedades en general están sujetas a constantes cambios impulsadas por factores como el crecimiento demográfico, los movimientos migratorios y las transformaciones económicas. En este contexto, la capacidad del sistema educativo para adaptarse a estas dinámicas es fundamental. Sin embargo, la rigidez estructural de las instituciones educativas y la falta de flexibilidad en las políticas públicas han dificultado esta adaptación. Uno de los desafíos actuales más evidentes es la creciente migración venezolana. La llegada de miles de niños y jóvenes a Colombia ha puesto una presión adicional sobre el sistema educativo que ya enfrentaba limitaciones en recursos y capacidad. Si bien se han tomado medidas para integrar a estos estudiantes, las escuelas públicas no siempre están preparadas para manejar el aumento de la matrícula, lo que genera tensiones y problemas de calidad. Por otro lado, el avance de las tecnologías digitales y la necesidad de adaptarse a una sociedad cada vez más globalizada han revelado otra área de desigualdad, la brecha digital. Durante la pandemia del COVID-19 se hizo evidente que muchos estudiantes en áreas rurales y de bajos recursos no tenían acceso a las herramientas tecnológicas necesarias para continuar su educación. A pesar de los esfuerzos por implementar plataformas virtuales y entregar dispositivos electrónicos, las limitaciones estructurales y económicas impidieron que todos los estudiantes pudieran beneficiarse de estas medidas. Entonces, como ciudadanos, estudiantes y docentes, tenemos un desafío significativo y es trabajar de forma conjunta en intervención integral y a largo plazo de los procesos educativos. En primer lugar, es fundamental que el gobierno colombiano priorice la inversión en educación pública, especialmente en áreas rurales. Esto implica no solo la infraestructura física, sino también garantizar que los docentes estén bien capacitados y motivados para trabajar en contextos vulnerables. En segundo lugar, se deben diseñar políticas que promuevan la equidad en el acceso a la educación de calidad, no solo la cobertura. Esto implica una revisión de los círculos educativos, así como el fortalecimiento de programas que promuevan la inclusión de estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, ya sea por razones económicas, sociales o migratorias. Por último, es esencial fomentar la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones.
Las políticas educativas deben basarse en un diálogo constante entre el gobierno, los docentes, los estudiantes y las familias para que respondan de manera efectiva a las necesidades reales de la sociedad colombiana. Pedagogía crítica del desencanto a la acción. Ahora bien, con base a la reflexión anterior, no podemos hablar de educación sin considerar el impacto de las pedagogías críticas, como lo menciona Maldonado 2008 en su obra Pedagogías Críticas. El enfoque de Maldonado sobre el desencanto y la acción crítica en Europa es una entrada valiosa para entender cómo las pedagogías críticas pueden servir de herramienta para transformar el sistema educativo, no solo en Europa, sino también en América Latina. Las pedagogías críticas nos invitan a cuestionar las estructuras de poder que están presentes en el aula, como menciona Henry Giroux 2013. La educación debe ser un acto político que promueva la emancipación y el pensamiento crítico. En Colombia, este enfoque es particularmente relevante si consideramos los desafíos que enfrentamos con la violencia, la desigualdad y la exclusión social. Las pedagogías críticas nos ofrecen una vía para replantear el papel de la educación en la formación de ciudadanos críticos, capaces de transformar su realidad. En este sentido, la teoría crítica también ha tenido una gran influencia en la investigación educativa. Araya 2011. Por ejemplo, en su artículo sobre el papel de la teoría crítica en la investigación educativa y cualitativa, nos recuerda que la investigación educativa no debe limitarse a describir la realidad, sino a cuestionarla y ofrecerle alternativas de cambio. En Colombia, la teoría crítica puede ser una herramienta poderosa para analizar las dinámicas de exclusión que persisten en nuestro sistema educativo. Autoras y autores como Boltivinic y López 2019 coinciden en que la educación no puede ser vista de manera aislada, sino como parte de un sistema más amplio de las relaciones sociales y económicas. En este contexto, la pedagogía crítica no es solo una teoría abstracta, sino una práctica que debe aplicarse en el día a día, especialmente en un país como Colombia, donde la educación puede ser un motor de cambio social. En Colombia, este enfoque es parcialmente relevante dado el contexto histórico y social del país, marcado por profundas desigualdades y exclusiones. La teoría crítica ofrece una herramienta poderosa para analizar el sistema educativo ha perpetuado, consciente o inconscientemente, las dinámicas de exclusión basadas en el origen étnico, la clase social y la ubicación geográfica. En lugar de aceptar estas exclusiones como inevitables, la teoría crítica invita a los investigadores a desentrañar las relaciones de poder que las sostienen y proponen soluciones que promuevan una mayor equidad y justicia en el sistema educativo. Una de las críticas fundamentales que la teoría crítica realiza a las investigaciones educativas tradicionales es que muchas veces tratan a la educación como un sistema aislado, desconectado de las estructuras sociales y económicas más amplias. Autores como Boltivinic 2007 y López 2019 coinciden en que la educación no puede ser entendida sin tener en cuenta su interconexión con factores externos como la pobreza, la distribución de recursos y las relaciones de poder económico. Desde esta perspectiva, las desigualdades educativas no son simplemente fallas técnicas o administrativas del sistema educativo, sino el reflejo de problemas más profundos en la estructura social. Boltivinic 2007, por ejemplo, argumenta que las dinámicas de la pobreza y exclusión que persisten en la sociedad colombiana están directamente relacionadas con las deficiencias en el sistema educativo. A través de su análisis desde la teoría crítica, propone que la solución a los problemas educativos no puede reducirse únicamente a reformas curriculares o cambios en los métodos de enseñanza, sino que requiere una transformación estructural de las relaciones sociales que perpetúan la desigualdad. Este enfoque
permite una comprensión más profunda de las barreras que enfrentan los estudiantes más vulnerables y destaca la importancia de abordar los determinantes socioeconómicos que limitan sus oportunidades de aprendizaje. Por su parte, López López, 2019, sostiene que la pedagogía crítica es una propuesta innovadora para superar estas barreras, ya que integra un análisis de las relaciones de poder y opresión dentro y fuera del aula. En lugar de ver la educación como un proceso neutral, la pedagogía crítica promueve la reflexión sobre cómo los sistemas educativos pueden reproducir la desigualdad y al mismo tiempo sugiere prácticas para desmantelar esas estructuras opresivas. En Colombia, donde la educación puede ser un motor clave para el cambio social, la aplicación de la pedagogía crítica tiene el potencial de empoderar a estudiantes y docentes, alentando un aprendizaje más significativo y transformador. Esto implica que los educadores no solo deben enfocarse en transmitir conocimientos, sino también en promover una conciencia crítica en los estudiantes, ayudándolos a identificar las estructuras que perpetúan la desigualdad y a trabajar por el cambio. Este enfoque es especialmente importante en un contexto donde muchas de las dinámicas de exclusión están tan arraigadas en la sociedad que a menudo pasan desapercibidas. Por ejemplo, las diferencias en la calidad de la educación entre zonas rurales y urbanas no solo reflejan problemas en la asignación de recursos educativos, sino que también son el resultado de siglos de marginalización y exclusión de las comunidades rurales. La pedagogía crítica permite que los educadores y los estudiantes no solo identifiquen estas dinámicas, sino que también las cuestionen y trabajen para superarlas. Propuestas para un enfoque transformador en la educación colombiana. Para que la pedagogía y la teoría crítica se conviertan en herramientas efectivas de transformación en Colombia, es necesario un compromiso profundo, tanto de los investigadores educativos como de los responsables de las políticas públicas. En primer lugar, se debe fomentar una investigación educativa que no se limite a diagnosticar los problemas del sistema, sino que también proponga soluciones que vayan más allá de las reformas técnicas. Esto implica un enfoque interdisciplinario que integre el análisis de las relaciones sociales, políticas y económicas en el contexto educativo. En segundo lugar, los docentes deben ser formados en los principios de la pedagogía crítica para que puedan aplicar estos enfoques en sus aulas. Esto requiere un cambio en la formación docente, donde se priorice la reflexión crítica sobre el rol de la educación en la sociedad y se promuevan prácticas pedagógicas que desafíen las desigualdades existentes. Finalmente, es esencial que las políticas públicas apoyen un enfoque más inclusivo y equitativo en la educación. Esto incluye no solo aumentar la inversión en las áreas más desfavorecidas, sino también implementar programas que fomenten el desarrollo de una conciencia crítica en los estudiantes, permitiéndoles convertirse en agentes de cambio en sus comunidades. La teoría crítica ha demostrado ser una herramienta poderosa para analizar y transformar el sistema educativo en Colombia. Autores como Araya, Volmik y López López nos recuerdan que la educación no debe verse de manera aislada, sino como parte de un sistema más amplio de relaciones sociales y económicas. La pedagogía crítica, en particular, ofrece una vía para repensar el rol de la educación en la sociedad y para empoderar a los estudiantes y docentes a desafiar las estructuras opresivas. En Colombia, donde la educación puede ser un motor de cambio, la aplicación de estos enfoques tiene el potencial de transformar las dinámicas de exclusión y promover una sociedad más justa y equitativa. Así que para cerrar este episodio de Ecos Pedagógicos, me gustaría dejarles una reflexión. La educación en Colombia tiene profundas raíces históricas que han definido su desarrollo hasta hoy. Sin embargo,
Como nos enseñan las pedagogías críticas, no debemos quedarnos solo en el análisis histórico, sino cuestionar cómo estas estructuras siguen vigentes en la actualidad. En los próximos episodios continuaremos explorando cómo la teoría crítica y otros enfoques pedagógicos pueden ayudarnos a repensar la educación en Colombia, siempre con el objetivo de construir una sociedad más justa, inclusiva y equitativa. Los invito a seguir reflexionando junto a nosotros. Gracias por acompañarme en este episodio de Ecos Pedagógicos. No olviden suscribirse y compartir este podcast para que juntos sigamos construyendo una mejor educación. Hasta la próxima.